Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta oportunidad. Qué bueno que nos damos cita, que nos reunimos para continuar estudiando la palabra de Dios después de haber bendecido su nombre, haber cantado en gratitud a su misericordia. Qué bueno que estamos aquí, hermanos. La semana pasada estudiamos un tema que tiene que ver con la obediencia, ¿recuerdan? La importancia de ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Cómo es necesario que como hijos de Dios veamos atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, que no seamos oidores olvidadizos, dice la Escritura. Y estamos en este contexto los días miércoles, hermanos, sobre el tema de la obediencia. Y quiero que vayamos al Salmo 112, hermanos, por favor. Al Salmo 112. Y vamos a continuar hablando de la obediencia, pero ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son los efectos consecuentes de vivir en obediencia? Entonces, fíjate lo que dice el versículo 1 en adelante. Dice, aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y sus mandamientos en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Fíjate, viene una descripción de beneficios. La descendencia de este hombre será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá. Vamos a orar. Señor, en esta oportunidad venimos con humildad, reconociendo que tú eres Dios, Padre, que tú eres justo y perfecto, bueno, lleno de gracia, y que bendices a tus hijos y lo haces, mi Dios, en correspondencia a la obediencia, Señor. Cierto es que el esquema de tus bendiciones es por gracia, pero hay una operatividad espiritual que tú defines, Padre, para poder darle a tus hijos, y esta operatividad, mi Dios, es la obediencia. Gracias, mi Señor, queremos crecer en este sentido, crecer en santidad, y inevitablemente sabemos, mi Dios, que en tu gracia y misericordia recibiremos bienes espirituales para nuestra vida. Ayúdanos a vivir así, bendecidos por ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, cuando leemos el Salmo 102, hermanos, estamos identificando la descripción de un hombre que se le menciona como justo, un hombre obediente, un hombre que vive en santidad. Nos damos cuenta entonces que de la misma forma de que la fe se evidencia a través de la obediencia, un principio que hemos estudiado mucho, también la santidad de una persona se puede identificar por su grado de obediencia. Podríamos establecer una igualdad entre obediencia y santidad. No podría haber santidad sin obediencia. Entendemos la santidad como esa condición en la cual nos encontramos hoy resguardados y reservados para los propósitos de Dios. ¿Cómo es que los propósitos de Dios se efectúan a través de nuestra vida? Poniendo en obediencia sus mandatos y sus preceptos. Entonces, no podemos hablar de una persona que vive en santidad si no vive en obediencia. La evidencia de la santidad es la obediencia. En este Salmo 112 se habla de hijos de Dios que han sido rescatados de este enemigo común que tenemos como seres humanos y particularmente como cristianos, que es el pecado. Un enemigo que pretendía nuestra desgracia a través del engaño. ¿Cómo engaña el pecado? Lo acabamos de estudiar este domingo, hermanos. Espero que todos hayan venido a la enseñanza y si no vinieron se hayan conectado o hayan visto la enseñanza posteriormente, pero
entendemos que el pecado tiene un proceso y es un proceso seductor. Y lo estudiamos ampliamente y a detalle el domingo pasado. Hay una mentira antigua que el enemigo utiliza para estimular precisamente nuestra disidencia de Dios, nuestra disidencia hacia los preceptos de Dios. Y el engaño es este, y es sencillo, que si seguimos nuestra voluntad, que si ponemos en práctica nuestra personal opinión de las cosas, que si vivimos de acuerdo a nuestros criterios, seremos como Dios. Es el engaño que le presentó a Eva en el huerto del Edén, en Génesis 3:6, cuando dice la Biblia que la mujer vio que el árbol era bueno para comer su fruto y entonces lo consumió. Comentábamos el domingo que hasta antes de Génesis 3:6, el único ser en el universo que determinaba qué era lo bueno era Dios. Lo vemos en todo el proceso creativo del Génesis 1, cuando el Señor va terminando cada fase de la creación en 6 días, siempre termina dictaminando moralmente el estado final de lo creado y dice, Dios vio que era bueno, ¿no? Lo mismo sucede con el hombre cuando es creado a imagen y semejanza de él, del polvo de la tierra, crea al hombre, la mujer, los une en matrimonio, dice la Biblia que los bendice y todo esto es dictaminado moral y espiritualmente por Dios como bueno. Pero en Génesis 3:6, cuando la mujer cede en ese proceso seductor hacia el pecado, entonces ella termina definiendo ahora lo que es bueno y dice que vio que ese árbol era bueno, cuando el Señor había definido que ese árbol no era bueno para ellos. Esta mujer dice finalmente que era bueno. Y así es. En nuestro criterio vemos que el árbol es bueno para comer y que es agradable a nuestros ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces el enemigo nos dice, toma de su fruto, come de él. Y este es el engaño. Come porque sabe Dios que el día que comas de ese fruto serás como él. Tus ojos serán abiertos y conocerás el bien y el mal. Y hermanos, poca gente puede resistirse a ese engaño. Pero la realidad es que después de haber creído en el engaño, lo único que sucede es que nos encontramos en condición de desnudez delante de Dios por el pecado y en condición de profunda vergüenza y miedo por causa de nuestra condición maligna. ¿Te das cuenta que este ofrecimiento de Satanás, de que serían conocedores del bien y del mal y por tanto serían como Dios, hermano, se reduce únicamente a que lo que conocieron fue que estaban desnudos? Lo único que conocieron, hermanos, es que estaban desnudos en condición de pecado delante de la santidad, la rectitud y la justicia de Dios. Y en consecuencia sintieron vergüenza y tuvieron miedo. Y es por eso que la vida de muchos hermanos, lamentablemente, siendo personas ya redimidas por la gracia, continúa siendo un desastre hasta que llegan al conocimiento y al reconocimiento, hermanos, de que Dios es quien tiene la razón. De que con Dios no podemos nosotros disputar, de que dura cosa es dar coces en contra del aguijón, de que es un poderoso gigante y nosotros no podemos establecer nuestros criterios morales y espirituales sobre lo que Él ha creado. Él es el diseñador y de eso hablábamos el domingo. Y es el diseñador del todo, quien define por derecho propio la forma en la cual funciona. Él es el que legisla, nosotros no somos legisladores. El reconocimiento de que Dios tiene la razón es precisamente como inicia la vida de sus hijos a caminar en santidad. La vida de un hijo de Dios comienza a desarrollarse en un camino de santidad cuando finalmente establece esta verdad absoluta en su corazón. Dios es el que tiene la razón, no yo. Cuando hacemos morir todo conflicto de interés entre los preceptos de Dios y mis propios criterios en la vida. Cuando ese conflicto de interés deja de existir, cesa en nuestro corazón, establecemos el absoluto verdadero, Dios tiene la razón, entonces comienza el camino en santidad para un hijo de Dios. Fíjate lo que dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos, la senda, el camino, la vida de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y este camino que va en aumento, que define el proverbio, es la santidad. Es un camino de santidad, es un camino de obediencia, es un camino de sujeción voluntaria a la autoridad del Señor, absoluta y perfecta.
Entonces, ¿cuáles son los beneficios de caminar en santidad? Bueno, lo acabamos de ver en el verso 1, comenzamos ahí en el Salmo 112. Dice, aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aleluya, este aleluya, hermano, este gloria a Dios con el que inicia el Salmo es en consecuencia de ser conscientes de que hay gozo y hay felicidad. Hay una vida de alegría constante que va más allá de una mera condición sentimental fluctuante por las condiciones externas de la vida, sino que es un gozo que nace de la condición espiritual de una persona que ha decidido vivir en obediencia a Dios. Y por eso la primera expresión del Salmo es alabanza y glorificación al Señor. Aleluya, bienaventurado, muy dichoso y muy feliz la persona que tiene a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando la Biblia establece el concepto de mandato o de mandamiento, hermano, involucra inequívocamente la necesidad de una entidad que inteligiblemente decodifica el mandato del Señor y entonces es llamado a ponerlo en obediencia. Eso significa mandamiento. Cuando Dios habla de un mandato es porque está dirigido a alguien que es llamado a obedecerlo. Y aquí dice la palabra, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Un beneficio de vivir en santidad es obedecer a Dios con alegría. Obedecer a Dios con alegría. Y pensemos en esto, hermanos, y pensemos con inteligencia. Yo te sugiero que no te duermas, hermano. No vengas a la iglesia a dormirte porque no es la iglesia el mejor lugar para perder la conciencia, ¿verdad? Es un lugar para poder estar alertas ante el precepto y el consejo de Dios. Te doy autorización pastoral. Si alguien se duerme cercano a ti, dale un pellizquito de monjita, que siempre es santo y siempre es estimulante para restablecer estado de conciencia y de alerta, ¿verdad? Entonces, por favor, hermanos, si quieren yo les doy el tip. Ahí, por favor, a la derecha, a la izquierda, 3, 2, 4, le doy la coordenada. Pero por favor, no nos durmamos en la congregación, ¿ok? Entonces, obedecer a Dios con alegría. Dice la Biblia que en esos mandatos se alegra el justo. Es decir, es la persona que obedece con alegría. Y pensemos, te comentaba con inteligencia en lo siguiente: ¿se puede obedecer sin alegría? ¿Es posible obedecer sin alegría? La realidad es que sí, hermanos. Y de hecho muchos de nosotros como cristianos hemos visto durante mucho tiempo nuestra vida definida en una dirección carnal y por lo tanto obedeciendo los consejos y los mandamientos de Dios, pero siendo estos como una especie de pesada carga que no trae alegría a nuestras vidas. En algún aspecto de tu vida, en alguna área de tu desarrollo espiritual, has identificado mandatos de Dios que para ti son duras cargas, lápidas pesadas, difíciles de llevar, no las llevamos, si acaso las vamos arrastrando como cargas muy pesadas. Hermano, creo que la mayoría de nosotros sí es posible obedecer sin alegría. ¿Se puede obedecer a Dios sin alegría? Por supuesto que sí. Pero según el versículo 1, hacerlo así no tiene absolutamente ningún sentido, porque hacerlo de esta manera no te hace ser bienaventurado. La única persona de ser bienaventurado es cuando tú pones el mandato del Señor como el resultado de una meditación profunda en el cual encuentras deleite. Cuando el mandato del Señor se convierte en algo deleitoso, deleitable, agradable, apetecible, y por lo tanto no solamente obedeces lo que se te presenta en el caminar, sino que buscas continuamente el mandato del Señor para ponerlo en obediencia. Este primer beneficio que vemos en el camino del Señor es la alegría. El primer beneficio en el camino de nuestra vida en santidad, obedecer con alegría. Entonces somos llamados a obedecer a Dios, pero con gozo, con deleite, con alegría. Fíjate lo que dice el versículo 1 nuevamente: aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. ¿Se deleita de qué manera? En gran forma, en gran manera. Se puede obedecer a Dios y que esa obediencia, en vez de ser una pesada carga, sea una gran alegría y un gran deleite. Hermanos, ¿será posible esto? La Biblia lo establece como una premisa verdadera y absoluta y cierta. Por supuesto que sí se puede, pero necesitamos ser inteligentes, hermanos. Necesitamos ser
conscientes, no solamente ser sentimentales, porque la vida cristiana no se define por sentimientos. El éxito en la vida espiritual no consiste en hacer lo que siento, ¿no?, sino en saber lo que debo de hacer y ponerlo por práctica. Y en esta práctica de la voluntad de Dios, no siempre los sentimientos en sí mismos van a ser favorables. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando no sientas deleite al obedecer a Dios, tienes que ser razonable. La Escritura dice que la obediencia tiene que ser un deleite en tu vida y en mi vida. Entonces, la Biblia dice que seamos inteligentes, pensemos con inteligencia. Voy a hacer unas preguntas que, si las contestamos de forma correcta, pueden representar igualmente una clave para que dejemos de obedecer a Dios por miedo a las consecuencias, por miedo a lo que puede suceder si no obedezco a Dios. Y eso ya lo hemos estudiado recientemente, hermano, pero aunque lo hemos visto recientemente, es algo que hemos estudiado a lo largo de mucho tiempo, hermanos. Obedecer a Dios por miedo a las consecuencias de no obedecerlo no es obediencia, eso es miedo. Y el miedo no edifica espiritualmente la vida de nadie. El miedo no te aproxima a Dios, el miedo te aleja de Dios. El miedo, hermano, cuando es el motor de tu obediencia, te convierte en una persona legalista, en una persona meramente religiosa. No te permite tener una vida de gozo. El miedo, como motor de la obediencia, simplemente te inmersa, te sumerge en una condición de aridez, de esterilidad, de improductividad espiritual. Entonces, primer pregunta: ¿tener temor de Dios es lo mismo que tenerle miedo a Dios? Tú puedes ya responder esto. ¿Es lo mismo tener temor de Dios que tenerle miedo a Dios? ¿Se puede vivir permanentemente teniéndole miedo a Dios? ¿Se puede vivir así en forma plena la vida cristiana? Por miedo a las consecuencias de un Dios que sabemos que es un Dios de gran poder, que es un Dios justo, que no pasa por alto el pecado y que siempre castiga al culpable. Entonces, hermanos, tenerle miedo a Dios es algo que te produzca deleite, es algo que te produzca esa sensación de gozo interno y que estimule tu búsqueda cercana de Dios. No, hermanos, por supuesto que no. Entonces, ¿de qué depende? Depende del lugar en el cual nosotros nos ubiquemos ante ese Dios que es todopoderoso, ese Dios que es justo, ese Dios que es verdadero y ese Dios que no deja sin castigo al culpable. Y te voy a dar un ejemplo que en algún momento ya habíamos considerado. Si yo me ubico delante de un tren que viene a toda velocidad y sucede que estoy en la vía con el pie atorado y no puedo hacer absolutamente nada para poder soltarme de esa condición crítica, por supuesto que debo tenerle miedo al tren, porque el tren viene con una gran fuerza, una gran velocidad, un gran peso, y evidentemente si no logro liberar mi pie de la vía, me va a destrozar. ¿Eso produce miedo o no, hermano? Por supuesto que sí, claro que sí. Pero si en vez de estar ubicado en la vía, estoy ubicado dentro del tren, en una cómoda alcoba o en un cómodo camerín, con mi bebida fría, deleitándome tras la ventanilla a ver el paso del bosque, las caídas de agua, las cascadas, la naturaleza, esa visión extraordinaria que generalmente nos ofrecen los viajes en tren. ¿Alguno ha viajado en tren, hermano? Y no me refiero en la bestia, ¿verdad?, cuando venías de Centroamérica para los Estados Unidos, porque eso no tiene nada de deleitoso. Pero en alguna ocasión, hermano, has viajado dentro de una alcoba, de un camerín o en un carro de tren que te permite con toda comodidad apreciar gozosamente y contemplar lo hermoso del paisaje, lo hermoso del camino. Hermano, es muy diferente la sensación que experimentas cuando estás frente al tren, debajo del tren, que cuando estás dentro del tren, en una alcoba, cómodamente descansando, observando el paisaje y esperando a que ese tren te lleve hasta tu casa. ¿Cuál será tu sentir? De entrada, el miedo desaparece, porque lo que ahora sucede es que ese gran poder del tren no solamente no te va a hacer daño, sino que además se ha convertido en un gran beneficio y en un deleite que termina llevándote hasta tu casa. Entonces, entendemos, hermano, lo que estoy intentando ejemplificar. Por eso les digo que es necesario aplicar la inteligencia, ser reflexivos y analíticos con la palabra de Dios. Bueno, de alguna forma es lo que nos está diciendo el versículo. Bienaventurado aquel que en vez de estar sobre la vía del tren, está dentro del tren. O sea,
con su vida escondida en el tren que para nosotros es Jesucristo. Porque vamos a terminar llegando a casa y nos vamos a deleitar por el poder del tren. Si tú estás dentro del tren, no tienes miedo al poder del tren, sino te deleitas y te beneficias del poder del tren. Pero si estás sobre la vía frente al tren, el poder del tren te va a destruir, te va a despedazar. Entonces, el primer beneficio de la santidad es el deleite del poder de Dios operando a favor de mi vida. Cuando yo sé que el poder de Dios opera a favor de mi vida, yo dejo de tenerle miedo al poder de Dios y comienzo a ver con reverencia, amor y respeto el poder de Dios. Esa es la diferencia entre el temor a Dios y el miedo a Dios. El miedo a Dios surge del corazón que sabe que ese poder justo y extraordinario lo hace susceptible de ser destruido por Dios. Pero el temor a Dios que nos da crecimiento espiritual es cuando yo sé que el poder de Dios obra en beneficio de mi vida, me favorece y me conduce a una condición de crecimiento espiritual. El poder de Dios entonces para mí es algo digno de reverencia, de amor, de respeto, algo digno de obediencia. Me estoy explicando. El primer beneficio de la santidad entonces es el deleite de que ese poder de Dios en forma consciente me convence de que está definido para bendecir mi vida. Mi caminar en santidad sea un caminar en felicidad. Y entonces comienzo a deleitarme en los mandamientos de Dios. Comienzo a obedecer a Dios con alegría. Y esa es la verdadera naturaleza del temor de Dios. Que lo que antes me parecía gravoso y fastidioso, ahora me resulta muy deleitable. Deleitable. Bienaventurado el varón, que la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ese beneficio del deleite, entonces, hermano, en el mandamiento, nos demuestra que la verdadera santidad no es una santidad de corte religioso, con ese gravamen de la carga de lo religioso, de lo ritual, de lo obligatorio, de lo pesado, sino que la verdadera santidad consiste en un camino que es Jesucristo, en el que nos deleitamos al conocerlo, al servirlo, al obedecerle, al amarle, al caminar tras sus pisadas. Y en eso nos deleitamos. Esa tendría que ser la definición de un hijo de Dios. La persona que se deleita conociendo, amando, sirviendo, caminando tras las huellas de su Señor. Ese es un cristiano, ese es un hijo de Dios. La pesada carga de la obediencia deja de ser como tal cuando entendemos que el poder de Dios obra a nuestro favor, y entonces dejo de obedecer a Dios por miedo a las consecuencias. Y el motor de mi obediencia a Dios es la conciencia de quién es Dios y la obra gloriosa y magnánima a favor de mi vida en la cruz del Calvario. Y comienzo a entender que el poder de la resurrección de Dios operando en Jesucristo obra a mi favor. Y entonces mi vida comienza a ser agradable, comienza a ser llevadera, comienza a deleitarse en la obediencia a Dios. El que obedece a Dios por obligación religiosa, bueno, pues muy probablemente no ha recibido en su vida la gracia que le hace salvo, o sea, no lo ha entendido. ¿Por qué? Porque la gracia se evidencia en una respuesta agradable al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que ahora nos fue dado, como dice Romanos 5:5. Entonces, una persona que no se deleita obedeciendo a Dios, su condición redimida, la obra de gracia de Dios en su vida es muy cuestionable. No que la gracia de Dios sea cuestionable, sino que es cuestionable que la gracia de Dios haya operado en transformación, en nuevo nacimiento, en conversión en la vida de esa persona. ¿Vamos entendiendo? Entonces, el primer beneficio de vivir en santidad, en obediencia, como hijos de Dios, es que obedecemos con alegría. Nos alegramos en el mandato de Dios. 2. El segundo beneficio de andar en santidad, versículo 2, Salmo 112, dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. El segundo beneficio es que tus hijos también podrán disfrutar de ir arriba del tren, de ir en el tren, a menos que ellos decidan bajarse del tren y ponerse frente a él. A veces pasa.
A veces nos sucede como papás. Y esto es lo que lamentablemente hace mucha gente cuando decide enfrentarse a Dios. ¿Por qué? Porque muchos piensan que al vivir en sus propios caminos no se están enfrentando a Dios, simple y sencillamente están definiendo una forma alternativa de vida en donde al final el Señor les complace con la venia para poder experimentar el alcance de los bienes, la felicidad, las metas y objetivos de una forma en la que al final Él solamente es permisivo, pero el Señor Jesucristo no nos permite pensar de esta manera. En Lucas 11:23 dice la palabra de Dios lo siguiente: el que no es conmigo, el Señor Jesucristo está hablando, el que no es conmigo, es decir, el que no va en mi tren, ¿qué dice? Contra mí es, o sea, se pone frente al tren. El que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces vemos con claridad lo que dice Jesús, que en esta guerra, por decirlo así, hermano, no se pueden intentar ubicar la persona en posiciones neutrales. No hay posiciones neutrales. El que se declara neutral simple y sencillamente se convierte en un opositor en contra de Dios. Y nadie puede decir, bueno, es que yo no lo sabía. No, esto, hermano, es una guerra. Es una guerra espiritual en la que el Señor nos dice que solamente hay dos bandos. No hay posiciones neutrales. La neutralidad no es otra cosa que tibieza. Y de acuerdo a Apocalipsis 3, 15 y 16, a los tibios, ¿qué sucede? El Señor los vomita de su boca. Es decir, es repugnante para Dios la tibieza espiritual. Repugnante. La tibieza espiritual la manifestamos cuando, conociendo el precepto de la palabra, decidimos emular y disimular que vivimos una vida en santidad, disimular el pecado y emular, disimular, esconder el pecado y emular, es decir, reproducir ficticiamente una vida en santidad que en términos reales no existe. Es como cuando he comentado, llegamos a la iglesia y todos somos el hermano Sol y la hermana Luna y todos nos vemos muy bien, ¿verdad? En una santidad extraordinaria, huele a santidad la congregación. Los domingos en la mañana, ya los miércoles en la noche ya no tanto. Pero el domingo en la mañana huele a santidad. Yo no sé a qué huele el cielo, pero al menos aquí comienza a oler a Chanel, cuando menos a Colonia Sanborns, no sé. Pero huele bien, la gente se ve bien. Porque somos expertos en disimular el pecado y emular ficticiamente una vida que muchas veces no es la que realmente vivimos. El Señor nos habla de que seamos humildes y continuamos viviendo en orgullo. Eso es tibieza. El Señor nos habla precisamente de esta vida de conocimiento profundo de Él, de buscarle, y continuamos viviendo en ignorancia. El Señor nos habla de dependencia completa de Él y continuamos viviendo en autosuficiencia y en autocomplacencia cuando Dios nos habla de santidad. Entonces vivimos en tibieza. Y el versículo 2 nos habla de una descendencia que es poderosa en consecuencia de una vida justa. La descendencia de los justos será poderosa. Y lo vamos a ver, porque no se refiere específicamente a los hijos biológicos, sino a una descendencia espiritual de Dios que hoy entendemos es la iglesia de Jesucristo, y esa descendencia, dice la Biblia, es poderosa en la tierra. La iglesia es poderosa, ¿por qué? Porque tiene la palabra de Dios, y la palabra de Dios, hermano, tiene poder, y somos baluarte y columna de la verdad. Fíjate nada más la incidencia del poder de Dios en nosotros, cómo reside el poder de Dios en nosotros para poder ser el soporte y los defensores de la palabra en la tierra, columna que sostiene y baluarte que defiende. El poder de Dios está en la iglesia. Hay poder en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Pero antes de hablar más profundamente sobre esta descendencia espiritual, quiero aprovechar y hablar un poco sobre nuestros hijos porque es muy importante. Cuando digo que el segundo beneficio de la santidad es que tus hijos podrán disfrutar de ese tren, ¿no? Ir dentro del tren, no quiero decir que al nacer tus hijos, digámoslo así, en una cuna cristiana, tengan asegurado per se la salvación de sus almas por sí misma. Claro que no. Porque Cristo, hermano, es muchísimo más que una mera religión consistente en ritos o liturgias que intentan venderle a la gente que a través de la práctica de un ritual adquieren por la práctica del mismo
la salvación o la redención, como en la religión tradicional, ¿no? Que se piensa que por bautizar a los hijos de forma inmediata y de forma automática reciben redención y salvación. No, no es así, hermanos. Pero sí es verdad que hay una ventaja. Hay un beneficio cuando tus hijos nacen al interior de una familia cristiana que conoce los preceptos de Dios y se le teme a Dios, y por lo tanto hay un ímpetu, hay un impulso, hay una convicción de practicar y perfeccionarse en la justicia. Hay un gran beneficio y consiste precisamente en que tus hijos conocen lo mucho que importa el poder de Dios obrando a favor de tu vida. Lo que muchos hijos de personas no cristianas ignoran: el poder del tren. Nuestros hijos lo conocen, el tren es poderoso, y que si no se bajan del tren y se ponen frente a él y viven guardados dentro del tren, terminarán llegando a la casa de Dios, terminarán llegando a la casa del Padre. El poder de Dios los llevará a la casa de su Padre. Pero entendamos esto: cuando la Biblia habla de descendencia, esa descendencia que será poderosa en la tierra, los hijos de los justos, no se está refiriendo a los nacidos de la carne, sino a los que nacen del Espíritu Santo, a los que nacen del Espíritu de Dios. Entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Tenemos que hablarles, que escuchen el Evangelio. El primordial predicador del Evangelio al oído de nuestros hijos, al corazón de nuestros hijos, es el padre, es la madre. Esa es la tarea de un padre cristiano: predicar el Evangelio, porque solamente el Evangelio, la luz de nuestro Señor Jesucristo, les puede hacer entender que deben de arrepentirse del pecado y confiar en el poder del sacrificio de Jesucristo en el Calvario a favor de sus vidas. Que tus hijos físicos, digámoslo así, por la predicación del Evangelio, por la fe en el Evangelio que se gesta en sus corazones, al ver modelado el Evangelio que les predicas con tu propia vida, ahora se conviertan más que en tus hijos físicos, en hijos espirituales, en hijos de Dios, nacidos de nuevo. Es la única forma, entonces, como podremos comprender que el cumplimiento de la palabra tendrá efecto, que nuestros hijos llegarán a ser de esa generación de los rectos, que serán bendecidos por el Señor. No porque simplemente sean tus hijos y los hayas engendrado en la carne, sino porque estás engendrando en ellos vida espiritual a través de la predicación del Evangelio y la demostración del Evangelio por medio de tu vida. Por eso la vida más visible ante los ojos y conciencia de un hijo tiene que ser la vida de su padre, la vida de su madre. No existe circunstancia más antinatural que el desarrollo físico de un hijo cuyos ojos están ausentes del testimonio vivencial de sus padres. ¿Dónde tiene que crecer un hijo? Al abrigo de un padre, al abrigo de una madre, con el testimonio vivo de un padre y de una madre, modelando el Evangelio de la gracia. Es así como se cría hijos para Dios. Es así como se estimula vida espiritual. Es así como se siembra vida espiritual en nuestros hijos. Serán bendecidos por el Señor. Y entonces nuestros hijos irán en el tren, no contra el tren. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, como padre y madre, tenemos una obligación. Y esa obligación no podemos delegarla absolutamente en nadie, ni siquiera en la iglesia. No, ¿a qué me refiero? Gracias a Dios por el departamento de iglesia infantil, es una bendición y es un puntal de apoyo. Pero hermanos, la iglesia infantil, de acuerdo al precepto bíblico, no es necesaria. Gracias a Dios por los grupos juveniles y por los grupos de adolescentes eclesiásticos, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no son indispensables, hermanos, no son necesarios, porque de hecho nada de eso lo encontramos como un precepto en la Biblia. No encontramos un solo verso bíblico en el contexto general de la Escritura donde se defina que los niños tienen que crecer instruidos a los pies de los maestros o los jóvenes a los pies de un líder de un ministerio de adolescentes o juvenil en la congregación. No, hermano, no.
Los hijos tienen que crecer a la luz de la evidencia de redención, de una vida transformada, manifiesta por el Padre y por la Madre. Gracias a Dios por esos departamentos, es una bendición, es una ayuda, no es antibíblico, pero hermano, no es indispensable. Pero lo que sí dice la palabra de Dios, que es necesario en la vida de nuestros hijos, es el nuevo nacimiento. Porque sin nacer del Espíritu Santo, como le dijo el Señor a Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de los cielos. Nadie. Es por eso que Pablo, cuando interpreta la promesa que Dios le da a Abraham en Génesis 12:7, cuando le dice, a tu descendencia daré la tierra, cuando Pablo interpreta esta escritura en Romanos, esta promesa de Dios a Abraham, no está pensando en descendientes biológicos, no está hablando propiamente de la genética biológica de Abraham. Fíjate lo que dice Romanos 9, del 6 al 8. Romanos 9, del 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿De qué está hablando? Está hablando de la genética física. Está hablando de la descendencia, de la genealogía física. Y el verso 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No está hablando el Señor de una paternidad física, de una genealogía genética. El Señor está hablando de una paternidad espiritual y una genealogía espiritual por el poder del Evangelio, redimiendo a los seres humanos y estableciendo entonces una generación de redimidos, una generación de poderosos que heredan la tierra, como lo dice la Escritura, espiritualmente. Entonces, como la palabra descendencia en la Biblia no se refiere a lo engendrado en la carne, sino en el espíritu, lo que quiere decir este verso 2 del Salmo 112, cuando habla de tu descendencia, es aquella que Dios engendra en nuestros hijos. No porque nuestros hijos, al ser nosotros cristianos, por ende reciban esta promesa, sino que cuando la vida espiritual es engendrada en nuestros hijos como el resultado de un modelo de vida justa, entonces ellos se convierten en herederos de Dios. Esa descendencia será la poderosa en la tierra. Beneficio de vivir en santidad. ¿Vale la pena vivir en santidad? ¿Vale la pena, hermano, obedecer con alegría como lo hacen los justos? ¿Deleitarnos en sus mandamientos? Hermano, por supuesto que sí. Tercer beneficio, y con esto vamos a concluir nuestro estudio en esta noche. Tercer beneficio, dice el verso 3 del Salmo 112. Bienes y riqueza hay en su casa. ¿En la casa de quién? ¿Del justo? Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Bien, en relación al tercero de los beneficios, bueno, no hay duda de que uno de los beneficios de la santidad, uno de los beneficios de caminar en ese camino que es Cristo, es el de tener bienes y riqueza en tu casa. ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque es lo que está diciendo la Biblia, claramente y de manera transparente. ¿Por qué dice la Escritura que habrán bienes y riqueza en la casa de los justos? Bueno, porque el andar en Jesucristo y con Cristo es algo que afecta realmente, hermanos, nuestra vida financiera. Afecta directamente nuestra cartera. Porque alguien que camina al lado del Señor es alguien que confía plenamente en Dios para el desarrollo, la administración, el uso de su economía, y considera a Dios en cada una de sus tomas de decisiones económicas y financieras. Es una persona que no gasta arbitrariamente el dinero como si le perteneciera. Es una persona que no despilfarra, no dispendia. Es una persona que tampoco es un agarrado, un codo, un tacaño, una persona miserable. Es una persona que utiliza su dinero por cuanto entiende que es recibido por la gracia de Dios, lo utiliza consultando la soberanía de la voluntad de Dios. Considera a Dios en la administración de sus gastos, en el uso de los recursos, en la distribución de los mismos.
en la forma en la que trabaja, en el tiempo que le otorga el trabajo. Es una persona que todo lo que se asocia con la productividad y la vida financiera se encuentra supeditado a la búsqueda constante del consejo de Dios. Por eso, es una consecuencia de una vida justa, de una vida santa, una vida piadosa, una vida de obediencia a Dios. ¿Cuántos aquí sabemos que si hubiéramos sido fieles al Señor en nuestro caminar con Él en épocas pasadas, seguramente hoy tendríamos una mejor administración de nuestros recursos? Puede ser que tuviésemos más recursos, más bienes materiales, menos gastos, menos ataduras, menos créditos pendientes, menos deudas o menos hipotecas. Y con esto no estoy hablando de ser millonarios, evidentemente, hermanos. Muchos de nosotros, al pretender ser más listos que nadie, incluso más listos que Dios, cometimos el error de ser sabios en nuestra propia opinión y, claro, no consultamos con Dios los asuntos que afectaron en el pasado a nuestra economía. Y eso a muchos hermanos nos llevó a situaciones de crisis financiera, de crisis económica. Lo triste es que, siendo un hijo de Dios, continúes teniendo deficiencias financieras y económicas en consecuencia de no consultar a Dios en relación a la forma de utilizar los recursos que son de Él. ¿De quiénes son los recursos? ¿De quiénes los recursos, hermanos? ¿Quién es el propietario, el titular de los recursos que tienes en administración? Dios. Aunque la factura de tu auto esté a tu nombre, aunque el título de propiedad de tu ranchito esté a tu nombre, de tu casita, de tu choza o de tu mansión esté a tu nombre, hermano, el propietario de la tierra, su plenitud y todo lo que en ella hay es Dios. Por lo tanto, nosotros somos meramente administradores de bienes que el Señor nos otorga por gracia. Nada de lo que tenemos lo tenemos por mérito, porque si comenzamos a hablar de méritos delante de Dios, si comenzamos a hablar de merecimientos, si comenzamos a hablar de circunstancias justas, cuando decimos, es que no es justo, Señor, he trabajado tanto, Señor, me he desgastado tanto, Señor, he sido tan fiel a ti, el Señor te dice, mira, ven acá, de verdad, ¿crees que te conviene dirimir conmigo el tema de la justicia? Si yo te llamo aparte y quieres que hable contigo de justicia, estás fulminado, estás muerto y sin esperanza y eternamente separado de mí. Esa justicia de la que quieres hablar conmigo fue depositada en el cuerpo de carne de mi Hijo Jesucristo, el receptor, el habitáculo, el lugar donde fue depositado, el depositario de tu culpa, que fue transferida en su cuerpo en la cruz del Calvario por el puro afecto de mi voluntad. Porque no había forma en la que por tus méritos, esfuerzos y dedicación pudieses presentarte justo delante de mí. Te dice justo a través de aplicar mi justa ira y mi justa justicia en la persona de mi Hijo Jesucristo. Te fue transferida por gracia la imputación de mi justicia y la imputación de mi santidad, en tanto que a mi Hijo le fue imputada en ese intercambio la culpa del pecado que tú cometiste, no Él. El que no cometía pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros vimos afectada nuestra vida en términos financieros porque éramos arbitrarios? ¿Y cuántos de nosotros aún continuamos como hijos de Dios teniendo afectaciones financieras porque seguimos siendo arbitrarios en el uso de nuestros recursos? ¿Cómo sabemos? En Romanos 8, hermano, que aún esas experiencias que pudieron haber sido catastróficas o continúan siendo lesivas en contra de nuestra vida, y me refiero al ámbito financiero, pueden ser una bendición para nuestra vida, porque la Biblia dice en Romanos 8 que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y entonces esa experiencia puede convertirse en una gran lección de bendición a nuestra vida cuando capitalizamos la enseñanza y comenzamos a vivir en obediencia a Dios. Esa quiebra nos puede llevar a entender el gran error que cometimos al no confiarlo todo al arbitrio y a la voluntad de nuestro Dios.
Ahora, no estoy diciendo que consultemos a Dios solamente por el egoísmo de tener bienes y riquezas en nuestra casa, no. Pero evidentemente que si el Señor, dice la Biblia, mira por los suyos, entonces el Señor mirará que no falte nada de lo que realmente es necesario en nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestras viviendas, cuando los suyos lo consultan en todo, cuando los suyos lo consideran, cuando los suyos buscan su voluntad y lo obedecen. Pero presten atención, no es una cuestión de la cartera, no es una cuestión de la cuenta bancaria, es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón porque al igual que la palabra descendencia que acabamos de analizar no se refiere a una descendencia biológica, sino a una descendencia espiritual, de la misma forma ahora se está refiriendo a algo mucho más importante y más profundo que afecta al corazón antes de afectar a la cartera, al corazón antes de afectar la economía. Cuando la Biblia dice que habrá bienes y riqueza en su casa, la palabra casa no se refiere a una casa física en la que habitamos, hermano, en la que vivimos físicamente, no, sino al corazón como una casa espiritual en la que habita el Señor. ¿Por qué? Porque hoy somos templo de ¿quién, hermanos? Templo del Espíritu Santo, por gracia, habitáculos de Dios, tabernáculos del Señor. Entonces la palabra casa, hermano, tiene que interpretarse espiritualmente como el habitáculo donde Dios mora en la gloriosa y eterna forma de su Espíritu Santo, quien es Dios. La casa, hermano, que el Señor hará prosperar es el corazón del cristiano que vive con justicia, que vive con obediencia, que con temor del Señor reverente entiende que ese poder fue diseñado no para destruirlo, sino para bendecirlo y favorecerlo, y por lo tanto le obedece reverentemente, le ama respetuosamente, lo considera en todos sus caminos. Es el corazón. ¿Y qué riqueza mayor existe que el amor de Dios morando en el corazón de una persona que antes vivía en el mundo, en la existencia, como un paria espiritual, sin Dios, sin ciudadanía, sin pertenencia a nada, sin arraigo a nada, sin expectativa, sin certidumbre de ninguna especie? Y hoy tiene la total certeza de cuál es el destino. Camina en Cristo y va camino a casa. Y si está en Cristo, ya llegó a casa, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Estás en Cristo, hermano, ya llegaste. ¿Qué mayor riqueza que esa? ¿Y dónde reside esa riqueza? Esa riqueza reside en el corazón del creyente. ¿Qué mayor fortuna puede desear alguien que la vida eterna? ¿Qué mayor fortuna que la vida eterna? Porque tú podrás anhelar riquezas materiales, físicas, más posesiones, más bienes, más autos, más camionetas, más propiedades. Tú podrás desear esas cosas, pero dice la palabra de Dios que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Dice la Biblia, ¿con cuánto dinero el hombre podrá pagar el rescate por su alma? Con ningún dinero, hermano. Entonces, ¿qué riqueza mayor, qué mayor fortuna que la vida eterna? ¿Y dónde existe la certidumbre de esa vida eterna activa por la gracia y los méritos de Cristo a favor de nuestras vidas? En el corazón. Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es una mayor riqueza que tener un corazón contento y satisfecho con lo que tiene? La riqueza, la fortuna de tener un corazón contento con lo que tenemos, satisfecho con lo que tenemos. Entonces, aquí tenemos una interpretación correcta de ese verso, de ese pasaje, y no como lo malinterpretan y malenseñan los que predican prosperidad. No, fíjate lo que dice Pablo, 2 Corintios 6:10. Esto lo clarifica de manera extraordinaria. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Te das cuenta que en este juego de conceptos contrapuestos, cuando dice como pobres, está hablando de lo físico, mas enriqueciendo a muchos, está hablando de lo espiritual? ¿Cuál es la riqueza a la que se refiere Pablo? El evangelio de la gracia
que da acceso por la fe a la vida eterna, la más grande riqueza que puede tener una persona sobre la faz de la tierra, como no teniendo nada en lo físico, mas poseyéndolo todo en lo espiritual. Lo que dice Pablo aquí a los Corintios es que no hay riqueza material más grande en este mundo que no necesitarla. No hay riqueza más grande en este mundo que no necesitar la riqueza material. Que tu vida anímica, emocional, que tu vida mental, tu estabilidad, tu equilibrio anímico, hermano, emocional, no esté circunscrito a la cantidad de bienes que circundan tu vida, en donde solemos depositar la confianza, la tranquilidad, la paz, porque la paz que reside en la vida del creyente es la paz que Cristo nos da. Una paz que es sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento, va más allá de aquello que el ser humano concluye como elemento de certidumbre y de basamento de su paz y de su estabilidad en la vida, que es lo material, lo visible, lo tangible. Lo que nos está diciendo Pablo en esto, hermano, que el verdaderamente rico y afortunado en esta tierra es aquel que no depende de los bienes materiales. La verdadera riqueza es la de aquel que puede prescindir de la riqueza y sigue siendo una persona gozosa, vive en paz, en felicidad, en contentamiento. O sea que de acuerdo a la Biblia, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. No es más rico el que más posee, hermano, sino el que menos depende de lo material. No hay nadie más rico en este mundo que aquellos que podemos decir que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Pero herederos ¿de quién, hermano? ¿De quién somos herederos? ¿De dónde procede la herencia? Hermanos, si la escritura dijera Carlos Slim o el jeque árabe más eminente del Medio Oriente, hermanos, o sea, no tendría la relevancia para todos, ni la preeminencia, ni la importancia, ni el impacto de eternidad que tiene cuando menciona cuál es la fuente, el origen de nuestra herencia. Por eso la más grande riqueza en esta tierra es ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Si hijos, también somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Te das cuenta cómo la herencia no es material? No es en esta tierra. En esta tierra somos llamados, hermano, no al disfrute. Y sabemos que Dios en su gracia nos da tiempos de remanso, nos da tiempos de cese de contienda espiritual, cese de momentos conflictivos. Dios en su gracia nos hace habitar en esa tranquilidad, pero esa tranquilidad no depende del entorno, de las circunstancias, de los estímulos del exterior, depende de la certidumbre de que soy un hijo de Dios, coheredero con Cristo, y aun cuando soy llamado a padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la riqueza verdadera de un hijo de Dios. Esa es la riqueza que abunda en la casa, en el corazón de una persona que por gracia vive en justicia delante del Señor. Obedecemos a Dios con alegría. Nuestros hijos, pero nuestros hijos que han sido engendrados espiritualmente por la predicación del Evangelio, por la predicación de su palabra, por la representación vivencial del Evangelio que modelamos con nuestra vida, ellos también se constituyen en hijos de Dios. Esa generación nuestra, esa generación espiritual de nuestros hijos será poderosa en la tierra y riquezas y bienes habrán en nuestra casa, en nuestro corazón. Los beneficios, hermanos, y hay más. Apenas llegamos al verso 3 del Salmo 112. Hay mucho más. Beneficios de ser obedientes. ¿Vale la pena la obediencia, hermano?
La verdadera obediencia, aquella que está motivada por el amor, no por el miedo, motivada por el amor, no por el sentido del deber. Como decíamos hace tiempo, el sentido del deber es un estímulo temporal, pero no es el estímulo permanente. El sentido del deber es como cuando va tu carro en una pendiente hacia arriba y de repente comienza a descender la velocidad, obviamente por la gravedad, y entonces tienes que pasar de cuarta a segunda para darle ese estímulo al motor y que pueda llegar a la cima de la pendiente sin que se te acabe la marcha, se te mate la marcha. Bueno, ese es el sentido del cumplimiento del deber. Es un estímulo temporal para continuar haciendo lo que debemos, pero tú no vas a manejar tu carro permanentemente en segunda velocidad. No, no es así. Ni siquiera por sentido del deber, hermanos. La motivación de un hijo de Dios es el amor derramado por Dios, por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Esa obediencia, hermanos, con alegría, que hace que podamos ser factores en las manos de Dios para engendrar por el poder de su Espíritu Santo, el poder de su redención, vida espiritual en nuestros hijos y sean poderosos en la tierra y en nuestra casa, en nuestro corazón, haya bienes y riquezas para siempre. Obediencia, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu infinito amor y por tu grande misericordia. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Porque es bienaventurado el hombre que te teme, Señor, y en tus mandamientos se deleita en gran manera. Será su descendencia poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Gracias, gracias, Señor, porque nos has llevado a formar parte de esa generación de hijos tuyos por el poder de la salvación que contenía tu glorioso sacrificio y tu bendita sangre. Gracias, Dios, gracias, gracias, gracias. Porque hoy podemos ser obedientes. Porque eres tú y solo tú quien produce en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque es el resultado en la vida espiritual de aquellos que han depositado enteramente la certidumbre de su eternidad en el poder de tus méritos en la cruz, en el poder de tu sacrificio y el poder de tu resurrección. Gracias, mi Dios, porque nos entregas a una forma de vida donde la simulación, el ocultamiento ya no es necesario, porque hoy nos llevas a la transparencia, a la autenticidad. Ya no es necesario fingir, emular, ficción, Señor, sino hoy podemos vivir con integridad. Cuando entendemos por tu Espíritu Santo lo que contiene, lo que posee esa salvación que nos has dado, que nos lleva a ser tus hijos, por tu amor y por ese amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, corresponder en gratitud y temor reverente a ti. Gratitud y temor reverente, obediencia a mi Dios, que evidencia la santidad. Una vestidura de evidencia que es la obediencia, mi Señor. Vidas santas y santificadas por tu poder y tu palabra. Ayúdanos a ser de esa generación, que nuestros hijos sean de esa generación, que nuestra obediencia sea alegre y bienaventurada. Y en todo esto, mi Señor, tu gloria sea vista, tu gloria sea admirada, tú seas conocido, amado y seguido, mi Dios, porque eres el único digno.
En el nombre de Jesús. Amén y amén.